Hola a todos, bienvenidos a Fácil Linux. En este video vamos a dar un paso más allá y veremos algunos comandos avanzados que te convertirán en un verdadero experto en la terminal de Linux. Prepárate, porque lo que vamos a aprender te permitirá automatizar tareas, manejar permisos y optimizar el rendimiento de tu sistema. Empecemos. Comando tar para comprimir y descomprimir archivos. El comando tar es muy útil para comprimir y descomprimir archivos en Linux. Ejemplo de uso. Para crear un archivo comprimido llamado backup.tar.gc de la carpeta Documentos. Bash tar más cvf backup.tar documentos. Aquí, "-c" crea el archivo, "-f" aplica compresión gzip, "-b" muestra el progreso y "-f" especifica el nombre del archivo. Para descomprimirlo, bash tar -xcvf backup.tar.gz. Usar tar de esta forma permite gestionar respaldos y transferencias de grandes cantidades de archivos de manera eficiente. 2. Comando find para buscar archivos. El comando find te permite buscar archivos y carpetas con criterios específicos. Ejemplo de uso. Para buscar archivos .txt en la carpeta Documentos. Bash find / documentos name.txt. Aquí, near documentos es la carpeta a buscar. Neon.txt especifica que buscamos archivos con la extensión .txt. Opción avanzada, para encontrar archivos modificados en los últimos 7 días. Bash find documentos mtime-7. Con find puedes ahorrar tiempo buscando de forma precisa, sin tener que navegar manualmente por carpetas. Comando rsync para sincronizar archivos. rsync es una herramienta de línea de comandos en Linux utilizada para sincronizar y transferir archivos y directorios de manera eficiente entre diferentes ubicaciones. A diferencia de otros métodos de copia, rsync solo copia los archivos que han cambiado o son nuevos, lo cual lo hace muy rápido y útil para mantener copias de seguridad o sincronizaciones. Características clave de rsync. Sincronización diferencial. Solo copia las diferencias entre el origen y el destino. Compresión. Puede comprimir los datos durante la transferencia, reduciendo el tiempo de transmisión. Mantiene atributos, como permisos, propietarios, marcas de tiempo, etc. Uso básico de rsync. rsync, origen, destino. Ejemplo sencillo de uso. 1. Copiar un directorio localmente. Imagina que tienes un directorio llamado Documentos y deseas hacer una copia en otro lugar como respaldo. Puedes usar rsync para hacerlo. Comando rsync documentos respaldo. Explicación del comando. Nesa modo archivar. Mantiene los permisos, propietarios, marcas de tiempo. Xv modo verbose. Muestra detalles del proceso. H modo humano. Hace que los tamaños de archivos sean más fáciles de leer. Char documentos, carpeta de origen. Respaldo, carpeta de destino. La barra final indica que queremos copiar el contenido, no el propio directorio. Resultado esperado. Este comando copiará todos los archivos y subcarpetas de documentos a respaldo. Si el directorio respaldo no existe, rsync lo creará automáticamente. Ejemplo concreto para copiar un archivo. Si solo quieres copiar un archivo específico, por ejemplo, archivo.txt, usa bash rsync nosh avh documentos archivo.txt. Copiar archivos a una ubicación remota. Si tienes acceso a una máquina remota mediante SSH, también puedes usar rsync para sincronizar archivos entre máquinas. Bash rsync canch avh documentos usuario at IP del servidor, /ruta del destino. Nota, reemplaza usuario e IP del servidor por los valores reales y asegúrate de que tienes permisos y configuración SSH. rsync se utiliza principalmente para transferir y sincronizar archivos o carpetas de forma eficiente. Sus opciones permiten mantener los atributos de los archivos, sincronizar solo cambios y comprimir datos para transferencias rápidas. 4. Comando sed para editar y reemplazar texto. Sed es una herramienta poderosa para editar texto en archivos desde la terminal. Ejemplo de uso.
para reemplazar la palabra FaciLinux por Linux fácil en un archivo. Bash sed "-i es Linux fácil l'archivo.txt. Aquí, "-i" indica que se edite el archivo en su lugar, y "-marge" realiza una sustitución global en cada línea. Usar sed es ideal para hacer cambios masivos en archivos de texto, permitiéndote automatizar procesos de edición, sin comando awk para procesar datos. Es una poderosa herramienta para manipular y analizar texto en la terminal. Ejemplo de uso: para imprimir la primera y tercera columna de un archivo de datos. Bash awk print 1, 3, archivo.txt. Opción avanzada: para sumar los valores de la segunda columna. Bash awk suma más q2 end print suma archivo.txt. Usar awk te permitirá manipular y procesar datos rápidamente desde la terminal, sin necesidad de software adicional. Comando netstat, el cual se utiliza para mostrar información sobre las conexiones de red. Netstat es una herramienta para inspeccionar el estado de la red en sistemas Linux. Permite ver las conexiones de red activas, puertos en uso, direcciones IP remotas conectadas, entre otras informaciones. Ejemplo sencillo: bash netstat nestulen. Explicación: muestra conexiones TCP. Muestra conexiones UDP. Muestra solo puertos en modo de escucha. Muestra las direcciones de red y números de puerto en formato numérico, en lugar de traducirlos a nombres. Si obtienes el error orden no encontrada al ejecutar netstat, es probable que la herramienta netstat no esté instalada por defecto en tu sistema. En muchas distribuciones de Linux más recientes, netstat ha sido reemplazado por ss, que es parte del paquete eProuters, debido a que ofrece funcionalidades similares con algunas mejoras. Y eso ha sido todo por hoy. Hemos cubierto algunos comandos avanzados que pueden mejorar tu productividad y tu dominio de Linux. Como siempre, recuerda que practicar estos comandos te convertirá en un usuario más eficiente y experto. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo video, aquí en FaciLinux.